Cordial saludo. En este video vamos a hablar acerca del transporte a través de la membrana. Específicamente nos vamos a referir a los procesos activos que necesitan ATP y a los procesos pasivos que van a favor de un gradiente de concentración. Algunas sustancias logran ingresar a la célula atravesando su membrana, ya sea para cumplir alguna función, como por ejemplo metabolizarse, y otras sustancias que se fabrican por la célula internamente y deben salir al líquido extracelular. Estas moléculas deben atravesar la membrana plasmática por medio de dos procesos principalmente, que pueden ser activos o procesos pasivos, según requieran de energía o no. En los procesos pasivos, la molécula se mueve siguiendo un gradiente de concentración o su propia energía cinética, y en los procesos activos, la energía celular se usa para impulsar a la célula cuesta arriba, en contra de su gradiente de concentración. Algunas sustancias simplemente atraviesan la bicapa lipídica o los canales de membrana usando su propia energía cinética de movimiento. Esta es intrínseca a cada molécula que se encuentra en movimiento a favor de su gradiente. Y un ejemplo de estos procesos que dependen de la energía cinética son la difusión y el ósmosis. Otras sustancias, para poder atravesar la membrana, deben unirse a proteínas transportadoras específicas. Estos procesos se llaman difusión facilitada y transporte activo. Y otras sustancias atraviesan la membrana unidas a sacos específicos denominados vesículas, que puede ser endocitosis. Este proceso, la vesícula, se desprende de la membrana plasmática mientras que la molécula es transportada al interior de la célula. Y el proceso contrario sería la exocitosis. Es la unión de la membrana plasmática para liberar material fuera de la célula. El transporte a través de la membrana se da por dos mecanismos principales, que son transporte pasivo y transporte activo. En el transporte pasivo no necesita energía en forma de ATP. Este se da en la capa bilipídica, canales iónicos y proteínas transportadoras. Tenemos la difusión simple, difusión facilitada y el proceso de ósmosis. Estos procesos pasivos se caracterizan porque siempre van a favor de un gradiente de concentración, sea eléctrico o químico, de mayor concentración a menor concentración. A diferencia del transporte activo, que utiliza bombas, y este transporte activo puede ser primario o secundario, y siempre va en contra de un gradiente eléctrico o químico de concentración y necesitan ATP. Bueno, miremos los procesos de transporte. Entonces necesitamos una energía cinética de transporte. Para los procesos que necesitan energía cinética de transporte tenemos la difusión y difusión por canales iónicos de membrana. La difusión es un proceso pasivo en el cual un soluto pasa de un área de mayor concentración a otra de menor concentración, siguiendo su gradiente, gracias a su energía cinética. La difusión a través de la capa bilipídica. Las moléculas no polares hidrófobas se difunden libremente a través de la capa bilipídica de la membrana plasmática de las células, sin la ayuda de proteínas transportadoras de membrana. Entre las moléculas se encuentran el dióxido de carbono, nitrógeno, ácidos grasos, los esteroides, las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E y K, los alcoholes de molécula pequeña, y también tenemos el amoníaco. Existen dos tipos de moléculas pequeñas polares que pueden difundirse por la membrana y no tienen carga, que son el agua y la urea. Este proceso es muy importante entre el oxígeno y el dióxido de carbono de la célula, por el intercambio gaseoso. Miremos la difusión por canales iónicos de membrana. La mayoría de estos canales son proteínas transmembrana que permiten el paso de iones inorgánicos que son pequeños e hidrofílicos. Cada ion se difunde a través de la membrana solo en algunos sitios. En la membrana plasmática típica, los canales iónicos más numerosos son selectivos para el potasio o para el cloro. En menor cantidad se encuentran los canales de sodio o para el calcio. La velocidad de difusión por medio de los canales suele ser más lenta que la difusión libre a través de la bicapa, ya que los canales ocupan una fracción más pequeña
de la superficie total de la membrana de los lípidos. Sin embargo, es un proceso que es rápido, ya que puede ingresar hasta 1.000.000 de iones de potasio por segundo. Otro proceso que vamos a ver es el ósmosis. Ósmosis es el paso de un solvente a través de la membrana con permeabilidad selectiva. Al igual que la difusión es un proceso pasivo, y en los sistemas vivientes el solvente es el agua, que se desplaza por ósmosis a través de la membrana plasmática, desde una zona de mayor concentración de agua hacia un lugar de menor concentración de agua. Lo mismo sería decir que es el paso del agua por dentro de una membrana desde una zona de menor concentración de soluto hasta un área de mayor concentración de soluto. Durante la ósmosis, el agua atraviesa la membrana por dos mecanismos. El primero es pasando por la capa bilipídica y el segundo pasando por canales de membrana llamados acuaporinas, los cuales son canales de membrana que su función es permitir el paso del agua. La ósmosis solo se produce cuando una membrana es permeable al agua, pero no lo es a ciertos solutos. Miremos ahora el transporte por medio de proteínas transportadoras. Los solutos polares, o que contienen carga, o que son muy grandes, les queda muy complicado atravesar la membrana plasmática directamente. Entonces ellos utilizan canales proteicos, difusión facilitada. Es un proceso pasivo y el resultado neto de la difusión facilitada es el movimiento de una sustancia que sigue su gradiente de concentración. Lo que ocurre es que el soluto se une a un transportador que está presente en la membrana y luego es liberado en el otro extremo. El movimiento se da hasta que exista un equilibrio de dicha sustancia, tanto en el citosol como en el espacio extracelular. O sea, estos procesos pasivos lo que van a realizar es que ellos se van a encontrar los solutos, las moléculas, en un lugar que está muy concentrado, donde hay mucha cantidad, y van a pasar a un lugar donde hay poca concentración hasta que alcance un equilibrio o que existan cantidades equimoleculares a ambos lados, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Eso es seguir su gradiente de concentración hasta que exista un equilibrio. Miremos ahora el transporte activo. Este es el transporte típico de las moléculas polares cargadas o muy grandes, que no pueden utilizar ninguno de los procesos pasivos que antes mencionamos, ya que la molécula debe ir cuesta arriba, o sea, en contra de su gradiente de concentración. Es un proceso activo, ya que requiere ATP para que los transportadores puedan mover a dicha sustancia. Existen dos fuentes de energía celular utilizadas para realizar el transporte activo. Y en el transporte activo primario se utiliza la energía que se obtiene por hidrólisis del ATP. En el transporte activo secundario, la energía permanece almacenada en gradientes de concentración iónicos. Esta es la fuente de energía en los procesos de transporte activo secundario. Al igual que en la difusión facilitada, el transporte activo tiene un transporte máximo y muestra saturación. Entre los solutos que pueden atravesar la membrana por medio del transporte activo tenemos diferentes iones como sodio, potasio, hidrógeno, calcio, yodo, cloro, algunos aminoácidos y monosacáridos. Es importante anotar que muchas de estas sustancias también pueden atravesar la membrana plasmática por medio de canales o difusión facilitada, pero esto solo es posible si la proteína adecuada o el transportador está expresado en ese momento. El transporte activo primario, utiliza bombas que transportan sustancias a través de la membrana y en contra de su gradiente de concentración, utilizando la hidrólisis del ATP para obtener energía. El mecanismo de transporte activo más importante es la bomba sodio-potasio ATPasa, y estas bombas se encuentran en todas las células en cantidades que superan las 1000 unidades por cada célula. Esta bomba impulsa 3 átomos de sodio de la célula y al mismo tiempo ingresa 2 átomos de potasio, puesto que como el sodio y el potasio fluyen lentamente a través de la membrana plasmática siguiendo sus gradientes electroquímicos por medio del transportador pasivo o transporte activo secundario, la bomba sodio-potasio ATPasa debe estar siempre activa para mantener una concentración de sodio baja y una alta concentración de potasio en el citosol.
El transporte activo secundario, en este proceso, la energía acumulada en los gradientes de concentración de sodio y el hidrógeno se utilizan para dirigir otras sustancias a través de la membrana y en contra de su gradiente de concentración. Como el gradiente de sodio y de hidrógeno es estable sobre todo por el transporte activo primario, el transporte activo secundario utiliza indirectamente la energía de la hidrólisis del ATP que se produjo en el transporte activo primario. El transporte activo secundario se utiliza una proteína transportadora que toma simultáneamente el sodio y otra sustancia y luego atraviesan ambas sustancias en el mismo momento. Si estos transportadores mueven dos sustancias en la misma dirección, se dice que son cotransportadores o simportadores. Pero también pueden existir los contransportadores, antiportadores o intercambiadores, que estos al contrario mueven dos sustancias a través de la membrana pero en sentido opuesto. Un ejemplo de estos intercambiadores son de sodio-calcio, sodio-hidrógeno, sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, y en estos casos el sodio se mueve a favor de su gradiente, pero la glucosa y los aminoácidos lo hacen cuesta arriba, o sea, en contra de su gradiente. Se debe tener en cuenta que todos los importadores y antiportadores pueden realizar su actividad porque las bombas sodio-potasio mantienen concentraciones bajas de sodio en el citosol. Espero que les haya servido esta información. Un abrazo y bendiciones a todos.